Entonces, cualquier lesión de la pulpa puede desencadenar una respuesta inflamatoria. Como sabemos, los irritantes podrían ser físicos, químicos o térmicos, de distintos tipos. Sin embargo, los microorganismos son los agentes etiológicos, digamos, los que se presentan en mayor porcentaje, los que originan mayor dificultad para su tratamiento, para el tratamiento de la endodoncia. Las patologías pulpares y periapicales generalmente son un resultado de bacterias. Porque si hablamos de patologías pulpares, son bacterias de la carie, ¿no? Hablamos de Streptococcus, lactobacillus que producieron la carie dental y ahí se produce esa invasión hacia la pulpa. Pero cuando hablamos ya de lesiones periapicales, como hemos visto en la foto, entonces ya son otras bacterias que van a irse degradando, que tienen toxinas y residuos y van a multiplicarse dentro del conducto radicular y que inclusive se hacen crónicas y están durante mucho tiempo, lo cual lo hace más problemático el tratamiento. Entonces, siempre, la mayoría de las veces se va a desencadenar por efectos bacterianos. A veces la lesión puede ser de tipo físico, un golpe, ¿no? Es decir, la persona tuvo un accidente y de forma física se fracturó el diente, caso. O térmico, por cambios de temperatura bruscos. O químico, cuando nosotros colocamos algún tipo de irritante, ¿no? Algún tipo de material en la corona o una restauración, y ese componente químico a veces pasa y lesiona la pulpa. Entonces, los irritantes son de distintos tipos, pero los que nos van a dar mayor cantidad de problemas son las bacterias. Así. Hay una serie de vías de invasión bacteriana, que son los túbulos dentinarios, es la vía más frecuente. Sin embargo, a través de los túbulos van a ingresar las bacterias. Sin embargo, pueden ingresar también a través de una caries amplia a nivel de la corona y ingresan bacterias. Cuando hay zonas de abrasión, ¿no? Ese desgaste de esmalte por la abrasión también produce, o la fisión, esa pérdida de esmalte, me va a producir que quede un poco más débil la capa externa y por ahí ingresan las bacterias. Bolsas periodontales, si hay una bolsa periodontal amplia, profunda, pero hacemos una profundidad sondaje y va por más de 1,5 de 2, entonces por ahí también obviamente van a ingresar las bacterias. Filtraciones marginales de las restauraciones, ¿no? Restauraciones que no están bien selladas, ingresan bacterias. Los cracks, que se conocen como pequeñas fisuras a nivel de la corona del diente, también son un punto de ingreso, ¿no? Y obviamente las fracturas dentales. Entonces, las vías de invasión invasión bacteriana a la pieza dentaria van a ser todas esas las más comunes, ¿no? Las más comunes por las cuales las bacterias pueden ingresar dentro de la corona, se alojan y van a reproducirse, ¿no? Así. ¿Qué nos decía la sala? La sala lo tenemos abajo en la biblioteca para que puedan leer. La sala nos decía que uno de los principales objetivos de la endodoncia es lograr la eliminación de todos los términos, porque con el virus de endodoncia lo más complicado es cuando hay bacterias dentro del conducto. Una pieza dentaria que viene por una fractura, porque tuvo un golpe intestino y hay que hacer la endodoncia, es una pieza que está vital, no va a dar mayor problema. Una pieza dentaria que tiene una carie de cuarto grado, pero no ha habido compromiso periapical, se va a hacer la endodoncia, una pulpotomía y debe ser pronóstico bastante bueno. Pero retirar los cables de la conducta y retirarlos todos realmente es un reto, es difícil, pero hay que hacerlo para poder lograr el éxito del tratamiento conducto. Entonces, por eso es que necesitamos conocer qué tipo de bacterias se entran en conducto para mañana más tarde poder dar una medicación adecuada y hacer un tratamiento adecuado. Con la instrumentación mecánica y la relación en conducto o hasta en algunos casos para medicación intramuscular. Así. ¿Por qué son importantes las bacterias? Recordemos un poco cuando llevaron el curso de microbiología, las bacterias tienen una serie de estructuras. Hay bacterias gram positivas y gram negativas. Recuerden que si ustedes hacen su visión su coloración gram, cuando hablaron de microbiología, identificaban las gram positivas y las gram negativas. Hay una reacción a ese tipo. Pero, ¿qué es lo interesante de estas bacterias? La gram positiva tiene una serie de capas, ¿no? Entonces, dentro de esas capas que tiene a continuación, va a encontrarse una membrana citoplasmática en la cual hay fosfolípidos, hay una pared celular. Dentro de esa pared celular hay ácidos y hay uniones polisacáridas. Esta cantidad de capas que se producen y que cubren a la bacteria la hacen más o menos resistente. Depende de la contextura de las capas y del grosor de las capas, lo cual le va a hacer resistente a la bacteria frente a los medicamentos. ¿Y qué pasa con estas bacterias que son de tipo gram negativo? Estas bacterias de gram negativo
En estas capas que tienen, la citoplasmática, tienen un espacio y una membrana externa, y este péptido glucano tiene lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos, que no la tiene la gran positiva, tiene estos que son mucho más amplios, en este caso de la gran negativa, va a originar que haya mayor resistencia a las bacterias, a los medicamentos. Origina una mayor resistencia a los medicamentos. Y de ahí que se crean medicamentos que actúan justo sobre esa capa de lipopolisacáridos, lo disuelven y recién ahí el medicamento puede entrar. Entonces, conforme ha venido avanzando la ciencia, han ido creando medicamentos que ahora son de segunda, tercera, cuarta, hasta de quinta generación. ¿Para qué? Para poder atravesar esa capa de lipopolisacáridos que es mucho más gruesa, que es mucho más amplia en el caso de las gram negativas, y es lo que hace más resistente. Las bacterias gram negativas, recuerden, son las más resistentes que las gram positivas, por el tipo de membrana que tienen ustedes. Y aparte de eso, muy aparte, contar con la mutación, que como ustedes saben, lamentablemente son cada vez más frecuentes en distintas enfermedades en nuestro país. Haciendo un paréntesis, la semana pasada, porque no pudimos tener la feria, vinieron justamente para hacernos una capacitación a los docentes acerca de lo que es el TB, la tuberculosis. Uno diría, bueno, tiene años, se sabe que es el micobacteria tuberculosis. El problema ahora es que lamentablemente nuestro país es el segundo a nivel de la región latinoamericana que tiene mayor cantidad de tuberculosis, multilogo resistente y extremadamente resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias han mutado, el ARN que tienen y las capas que tienen a continuación han ido cambiándose genéticamente. Han ido cambiando genéticamente. Y ese cambio que han producido ha originado que hagan resistencia a los medicamentos. Entonces la tuberculosis se presentaba con isoniazida hace mucho tiempo, y ahí cambió la rifampicina, y ninguno de los medicamentos ahora le hace caso a ese tipo de enfermedad que es multidrogo resistente, o peor aún, es extremadamente resistente. Entonces hay gente que está enferma con estas variedades de micobacterias tuberculosas y no tiene tratamiento, y se muere realmente, porque no hay tratamiento. Esa es la dificultad que ha pasado ahorita con la tuberculosis, y lamentablemente somos los segundos en la región latinoamericana que tiene mayor cantidad de personas con esta enfermedad. Y a nivel país, en Lima está concentrada la gran cantidad de gente con esta enfermedad. Entonces, esas son las dificultades que aparecen porque las bacterias no han mutado. Por eso es la dificultad de tratarlas también nosotros dentro del conducto radicular. Las distintas bacterias que hay, ¿no? Sobre todo las gram negativas, que son altamente resistentes. La tuberculosis es lamentable, de ahí las estrategias que está haciendo el Ministerio con las ONG para ir a las universidades y propiciar universidades saludables, porque de lo contrario esta enfermedad va a seguir aumentando. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la infección en los conductos radiculares? El rol de los microorganismos, hay un rol ya definido de los microorganismos en la patogenia de las enfermedades pulpares y periapicales. O sea, definitivamente, como decíamos al inicio, la mayoría de estas enfermedades pulpares y periapicales se producen por invasión bacteriana. Como les digo, puede ser físico, puede ser agente físico, pueden ser agentes químicos, pero esos son los menos. La mayoría son por presencia de bacterias, de microorganismos. Las vías de entrada y difusión hemos visto que pueden ser a través de caries, a través de los túbulos principalmente, pero los túbulos se exponen por la carie, por la fricción, abrasión, por cracks, por fracturas, se exponen los túbulos y por ahí ingresan las bacterias. La flora microbiana que está de por sí en la boca también se puede alterar y también es un fundamento para la infección. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos una flora normal en distintas partes de nuestro organismo, pero cuando hay un desequilibrio en nuestro organismo y una baja defensa, esas floras que son comunes se pueden multiplicar mucho más y se produce la infección. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la cándida. Es decir, nosotros estamos con mucho estrés por algún tipo de problema, ya sea de salud, académico, laboral, familiar, y entonces comienzan a aparecernos las aftas o comienzan a aparecer las manchitas de la cándida. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en nuestro organismo y se reproducen las bacterias. Entonces la flora microbiana, que normalmente está en nuestra cavidad bucal, podría ser que por un proceso, inclusive infeccioso, gargantes, como en otra parte de nuestro cuerpo, se produzca el desequilibrio, se patogeniza la bacteria porque se multiplica mucho y ayuda a que se produzca la enfermedad.
Sin embargo, para buena suerte hay una respuesta de los tejidos pulpares y periapicales y siempre va a haber un método de control de infección que es el que nosotros debemos estar conociendo para poder controlar la respuesta, para poder controlar la enfermedad en el paciente, ¿no? Entonces, la vía de migración bacteriana ya habíamos dicho que es a través de la carie, por ejemplo, una carie habitada, obviamente por ahí ingresa. La dentina expuesta en los tubos dentinarios, cuando hay fricción o abrasión, la dentina se expone, por ahí ingresan también. Filtración marginal en oculaciones que no están muy buenas, que ya tienen mucho tiempo de antigüedad, pase por ahí también la bacteria. La siguiente. Infección periodontal, habíamos dicho ya, las bolsas periodontales profundas, también es una vía de ingreso, cuando hay fracturas obviamente. Los cracks, que son las fisuras que aparecen en el diente, que a veces no se observan bien, pero uno se acerca a veces con el espejo aumento y puede ver los cracks. Y otras vías por lesiones periapicales contiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay un diente que en la radiografía vemos acá está la lesión, pero ya contamina al otro diente, la invasión bacteriana pasa al diente contiguo y pasa por la zona periapical. Y bacteriemias transitorias también, que son los estados que le decían al paciente cuando tiene infecciones en otras partes de la boca. Así. Entonces, en la microbiología endodóntica, la mayoría de las patologías son microbianas, deben ser tratadas con infecciones también. Y nuestro organismo tiene una flora normal, que como les decía, que cuando hay alteraciones o baja defensas, cambia y se vuelve patógeno. ¿Cuáles son los pasos a la infección? Penetra, por ejemplo, ingresa primero la bacteria, no ingresa ya sea a través, como hemos dicho, caries, ingresa dentro del conducto radicular. Cuando está dentro, coloniza. ¿Por qué? Porque el ambiente es adecuado, el conducto radicular es estrecho. Ahí el pH es ácido, las bacterias gram negativas se multiplican en medios ácidos. Entonces encuentra un medio adecuado, coloniza y comienza a multiplicarse dentro del conducto radicular. Y en ese momento se hace patógeno. Y de ahí va a comenzar a producir sus toxinas y va a comenzar a generarse la lesión periapical. Y esas son las que nos causan mayor problema para hacer los tratamientos endodónticos. Cuando ahora empiecen con los pacientes, van a darse cuenta cuando torturamos una pieza dentaria y comienza a salir mal olor, exudado por dentro, y hay una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, y sí, y ahí entonces vamos a trabajarlo con la irrigación profusa y medicación intraconducta en esos casos, para poder eliminar esos signos y poder hacer la oculación del conducto radicular. Desde 1894 ya Miller él fue el primero en demostrar la invasión bacteriana en los tubos dentinarios, ¿no? Tanto dentina cariada como no cariada, o sea, siempre iba a haber algún ingreso de bacterias en tejidos pulpares necróticos. Y él ya mencionaba, miren, desde esos años, que la microflora tubular consistía en cocos y bacilos. Otro investigador más adelante, en el 65, muy conocido, Katakashi, proporcionó evidencia experimental, ¿no? el rol fundamental de las bacterias en la enfermedad pulpar y periapical, porque a partir de estos descubrimientos se comienzan a hacer investigaciones y salen los cultivos bacterianos. Años atrás se hacían cultivos bacterianos del conducto radicular para verificar qué tipo de bacterias había. Y antiguamente inclusive hacían un cultivo antes, cuando empezaban a hacer el tratamiento, y un cultivo antes de hacer la curación, para poder asegurar que la curación estaba siendo correcta. En la actualidad nosotros nos guiamos por los signos y síntomas. En la medida en que hay incidencia clínica del paciente, obturamos. Pero años atrás hacían sus cultivos del conducto radicular. Así. Entonces, la invasión bacteriana de la pulpa, hay una serie de agregados bacterianos que van pegados a las paredes de la dentina, están suspendidos entre estos polimorfos nucleares, que como ustedes saben, los polimorfos nucleares son como las células de defensa, ¿no? Entonces ingresan las bacterias y los polimorfos van inmediatamente a tratar de defender. En la mayoría en que la defensa del organismo sea buena, ahí hay un equilibrio, se controla y no avanza la infección. Pero cuando las bacterias han colonizado demasiado, porque el espacio es el adecuado, entonces por más que los polimorfos actúen, ya no se puede, se pierde el equilibrio y se produce la enfermedad. Hay entonces una formación de biofilms bacterianos en esa interfase, ¿no? Pulpo dentinal. Y cuando se crean esos biofilms es que se va a producir pues la lesión, ¿no? Algo similar a lo que ocurre en la enfermedad periodontal, que ya habéis comentado, donde se habla de un biofilm compuesto con células con bacterias que se coagregan con la bacteria nuclear, que también es propia del conducto radicular, ¿no?
que tiene esa característica de coagregación, que quiere decir que ya sirve de colchón, porque otras bacterias se pueden estar juntos, conviviendo con el fusobacterias, y que es más, ayuda a que puedan multiplicarse. Entonces, esas características bacterianas generan una ayuda entre estos biofilms entre ellos y hay mayor reproducción. Así. Thorsen y colaboradores concluyeron que la severidad de la inflamación pulpar y periapical estaba directamente relacionada con la cantidad de microorganismos y con el tiempo de permanencia. ¿Y eso por qué es importante? Cuando nosotros hacemos la historia clínica, recuerdo cuando llegan sus pacientes ya, preguntarle, viene a lo mejor con una lesión, con una abuelita, el paciente dice, tengo una abuelita que la puede ver, es una fístula, entonces uno ve la fístula y el paciente le dice, se hincha de repente y se baja, se hincha y se baja, y me sale un líquido horrible con un sabor medio salado, de ahí me molesta y me da mal olor. Entonces nosotros sabemos que es el exudado purulento que se presenta. Es importante preguntarle al paciente desde cuándo. A mayor tiempo de permanencia de la lesión en la pieza dental, el tratamiento y el pronóstico va a ser mucho más difícil. Si el paciente dice, esto lo tengo por lo menos que será por 3 años, 4 años, cuando mi hijita hizo tal cosa, porque los pacientes lo relacionan, ¿no? Cuando mi hijita la primera comunión, o cuando estaba de vacaciones en el colegio de tal grado, en fin, relacionan para poder recordar el tiempo. Entonces, a mayor tiempo ya sabemos que va a haber mayor dificultad. Y eso ya nos da una orientación para el tipo de fármaco, inclusive que vamos a recetar. Porque empezamos con un fármaco sencillo de primera base cuando la lesión es reciente. Pero cuando ya el paciente nos cuenta una historia de mucho tiempo atrás de lesión, y hay que pensar en que requerimos un fármaco mucho más fuerte para poder eliminar ese tipo de bacterias. Así es. Sam Ritchie en el 76 realizó un estudio sobre dientes humanos con pulpas necróticas, demostrando que solo podían ser detectados signos de agresión inflamatoria en tejidos periapicales, ¿no?, que presentaban infección bacteriana. Entonces Sam Ritchie relacionaba estos signos de reacción con bacterias, y sobre todo con el grupo de bacterias anaerobias. Estas anaerobias resultan las más resistentes y son las que se acomodan mejor dentro del conducto radicular. Las bacterias anaerobias, justamente porque se reproducen en medios sin oxígeno, y estando, por ejemplo, en la zona periapical, apical del conducto radicular, es una zona donde hay poca combustión de oxígeno, y entonces pues la bacteria va a reproducirse y va a estar en un ambiente cómodo, produciendo la enfermedad. La siguiente. Entonces las bacterias invaden los túbulos coronales y producen la enfermedad, ¿no?, la pulpar de inicio, la pulpitis, y más adelante, si que no es tratada a este nivel, las bacterias siguen y van a producir la periodontitis apical, y ya producen esa lesión en esa zona, y ya al tiempo comienza a aparecer la imagen radiolúcida en la radiografía, y nosotros observamos ahí esa imagen que ya nos va llamando la atención, ¿no?, que cada vez se va haciendo como que más oscura y más grande, inclusive al no ser tratada. El foramen apical, como sabemos, es la comunicación abierta de la pulpa con el tejido periapical. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las bacterias invaden acá metabolizan sus alimentos, se producen toxinas, hay restos, aquí vitales seguramente, restos necróticos, restos vitales, y eso produce el metabolismo bacteriano, ¿no? Entonces las bacterias que van invadiendo esa región periapical y producen la infección e inflamación del conducto radicular y de la zona de periapis. La siguiente. La siguiente. Entonces, cuando se produce esta infección continuada en el conducto radicular, que aparece la periodontitis apical, esta se puede hacer persistente en la medida en que no se han tratado las bacterias que están dentro del conducto. Y cuando pasa a este nivel, si que no lo hemos tratado bien con irrigantes, instrumentación biomecánica, medicación por vía sistémica y medicación dentro del conducto, se produce el fracaso del tratamiento del conducto radicular. Entonces, importante que cuando estamos frente a este tipo de lesiones, hagamos uso de todo, ¿no? Son irrigantes, es la medicación intraconducto, una buena instrumentación biomecánica, porque todas esas paredes están adheridas con bacterias. Todas las paredes del conducto radicular se adhieren acá con bacterias. Y es más, el peso molecular de la bacteria hace que la bacteria pueda ingresar inclusive a los túbulos dentinarios. Entonces, ¿qué es lo que se observa ahora en distintos estudios? Que los irrigantes también pasen a través de los túbulos dentinarios
para poder eliminar esas bacterias que podrían estar adheridas. Entonces ahora el inquietud es evaluar la fluidez de los irrigantes, estos irrigantes que son antibacterianos, para ver qué pasa y que realmente se produzca esa limpieza. Inclusive mejorar la acción del irrigante. A veces una irrigación pasiva, como usualmente la estamos haciendo en la maqueta, inyectamos con nuestra agujita, no hace que haya mucha fuerza. Entonces, si no hay fuerza, pasa el líquido, está bien dentro del conducto y vuelve a salir. Nos sirve como una acción mecánica, saca los restos nucleares hacia afuera. Pero si estamos en el paciente y estamos con túbulos infectados, esa suavidad de la irrigación que hacemos no nos va a permitir la limpieza. Entonces ahora se habla de sistemas de irrigación. Hay sistemas tipo eslovaca, hay sistemas inclusive con ultrasonido, que cuando uno libra el líquido dentro del conducto a una cantidad de revoluciones por minuto, para que el líquido salga disparado hacia dentro de los túbulos y pueda eliminar esas bacterias que están dentro del conducto radicular. Por ahí van las investigaciones ahora en todos los buscar irrigantes buenos, el clorito es ideal, mata todas las bacterias, todos los virus. El tema es que llegue efectivamente a la zona donde están las bacterias. Entonces, estos sistemas irrigantes están tratando de mejorar la forma de llegada del irrigante dentro del túbulo urinario, ¿no? Que llegue hasta donde podría estar la bacteria. Se dice que las bacterias pasan unas cuantas micras a esta zona de acá. Entonces, a distintos niveles, ¿no? Hablamos de nivel apical, nivel medio, ¿no? El cervical es el más fácil, el problema es apical y medio. La siguiente. Berger-Holtz y Crawford hablaron de un factor muy selectivo de la microbiota endodóntica, que lo que le decía es la baja disponibilidad de oxígeno. Entonces, en esta zona apical, periapical de los conductos radiculares, hay un bajo potencial de óxido de reducción, de tejido necrótico. Y eso es lo que favorece que en esta zona de acá, como decía, no hay esa combustión y por lo tanto las bacterias se pueden ahí multiplicar y es difícil de retirar esa zona media y zona apical del conducto radicular. Entonces estudios han demostrado que efectivamente es así y que son las anaerobias facultativas y las estrictas las que producen mayor lesión. Recuerden que era una anaerobia facultativa, ¿recuerdan? ¿Cómo? Que podría estar en un medio aerobia anaerobia, ¿no es cierto? La facultativa puede estar en ambos medios. Si la estricta solamente se reproduce en un medio donde no haya oxígeno. Así. El sistema de conductos radiculares representa un microambiente especial en el cual presiones selectivas conllevan a establecer un grupo restringido de microorganismos de la microbiota local. Estas interrelaciones van a originar que sean factores de desarrollo. Como les decía, ese ambiente hace que entre las mismas bacterias hay cierto grupo de bacterias que permite su multiplicación. Es lo que les comentaba con el bacterio, que tiene el poder de coagregación. Entonces, entre ellas como que formaron un frente y se ayudan a multiplicarse. No todas las bacterias son así, pero muchas ahorita en la actualidad tienen esa característica de coagregación. Entonces, entre ellas se juntan sus toxinas y se pueden reproducir y originan como que un frente mucho más grande dentro del conducto radicular, ¿no? Así. La invasión bacteriana entonces se produce a través de las interacciones, lo que venía diciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor el producto que te da la porfiromona le puede servir a su vez a otro tipo de bacteria, la Veillonella. El producto que tiene el fusobacterium le puede servir a su vez a otra bacteria y entre ellas hacen esas interacciones, por lo tanto pueden multiplicarse y unirse dentro del conducto radicular. Algunos años atrás se pensaba que en un producto había una bacteria, y ahí siguientes estudios han demostrado que no, que hay una gran cantidad de bacterias dentro del conducto radicular, de distintos tipos, ¿no? Hay hongos, hay bacilos, hay espiroquetas, inclusive hay conductos radiculares donde también hay hongos, hablamos de tipos de cándida dentro del conducto radicular. De ahí la resistencia a eso, ¿no? Este tipo de esos detalles que son sumamente resistentes y que persiste en el ciudad. Sin embargo, las irrigantes actuales y la comunicación intraconducto y la carrera sistémica ha originado que podamos controlar, yo creo que bastante bien este tipo de lesiones, evitando ya la cantidad de receptorías. Años atrás hablamos del 60 hacia atrás o del 70 hacia atrás. En este tipo de lesiones ya sabíamos que se terminaba en una receptoría. Después, en el 80 hacia adelante, se define en el 70, cuando aparece la medicación con hidróxido de calcio, y después en la relación de los 90, que aparece como ligante ferricilina,
o el usar el hipoclorito a concentraciones más altas ha originado que se puedan controlar mucho mejor este tipo de lesiones y la cantidad de disectomías ha bajado. Así. La mayoría de microorganismos entonces patógenos y restos micróticos pulpares pueden ser removidos por procedimientos endodónticos que incluyen la limpieza y conformación del espacio radicular. De ahí la importancia de esa conformación, de esa instrumentación que estamos haciendo ahora en la maqueta. Por eso la importancia de que ustedes en la maqueta dominen bien la técnica para que en el paciente les sea un poco más sencillo. En el paciente hay una serie de dificultades que no hay maqueta. Está la saliva, que aún cuando esté con aislante, con goma limpia el paciente, igualito a veces por acá al costado, el cansancio de la boca, la apertura del paciente, el fastidio, porque a veces no hay pacientes que sean muy colaboradores, son muy sensibles, entonces todo eso involucra que el tratamiento sea más complicado. Y si ustedes manejan ahora en la maqueta bien la técnica de instrumentación, el paciente al menos se les va a hacer más fácil controlar todas esas variables que se van a dar. De hecho, nosotros no sabemos qué tipo de pacientes nos van a tocar. Entonces, las vías de entrada y difusión coronaria a través de las caries, cavidades operatorias, defecto del implante, reacción, erosión, admisión, y todavía por dentro, donde los túbulos dentarios estén expuestos, ¿no? Los túbulos dentarios coronarios tienen un diámetro de 1 a 3 micras, con un rango entre 0.5 a 4 micras. Los números por milímetro cuadrado pueden ir de 15.000 más o menos espacios donde van a estar ubicadas la mayor cantidad de túbulos por donde podrían ingresar las bacterias. Y las bacterias, sus pesos moleculares también son bajos. Entonces, al tener gran cantidad de espacio por donde ingresar, obviamente la bacteria puede ingresar a través de los túbulos. Y esos son los estudios que ahora justifican los sistemas nivelantes que están utilizándose, ¿no? Como digo, aparece el endobac. Hubo también acerca del ozono, más adelante vamos a hablar de esos sistemas. El ozono no tuvo mucha acogida por lo complejo que es utilizar ozono dentro del aparato radicular, no es tan sencillo, hay todo un esquema, un aparato para poderlo utilizar. Ahorita lo que está tratando de popularizarse el uso es lo que puede hacer la irrigación con ultrasonido y el endobac, que por ser costoso y un poco complicado el sistema, todavía no entra del todo en este momento, pero son sistemas que tratan de mejorar. Terceramente, también hay el hecho de calentar un poco el inmigrante, ¿no? El año pasado estuvo el doctor Mendiola acá, les comentaba a los estudiantes, algo que los técnicos también usted puede leer y que era parte de su protocolo de INAFAP, ¿no? Calentar un poco el hipoclorito de sodio, porque al calentarlo como que se potenciaba la acción. Aparte de eso, utilizar una aguja que sea lo adecuada, ¿no? Hay unas agujas Sendoismo que permite ingresar a un nivel mucho más bajo del conducto radicular. Ahorita lo estamos haciendo con tuberculina o con acidodermia, pero si se dan cuenta se están quedando a tercio medio en el mejor de los casos. Entonces no llegan a llegar bien a la zona vital. Lo ideal es trabajar con una aguja que ingrese un poco más hasta el inicio del tercio apical para que pueda ingresar el inmigrante y trabajar en ese nivel. Ya para el paciente va a ser conveniente que busquemos otro tipo de agujas que pueda permitirnos una irrigación mucho más clara, mucho mejor. Así es. Directamente por exposición pulpar o a nivel periodontal, ¿no? Y eso a nivel periodontal, ya desde el año 84, y Celso y Vander ya observaron, ¿no? Que a través de estas pulpas extraídas donde habían hecho investigaciones, habían visto que pues había un ingreso de microorganismos. El siguiente. Y por vía anaporética, ¿no? Los productos vehiculizados por vía hematógena, ¿no? Es cuando tenemos infecciones en otras partes del organismo, entonces se genera una menor resistencia a veces de la persona, del sujeto, y va a permitir que puedan estas bacterias que son propias de un lugar comenzar a reproducirse y patogenizarse. La forma en que las bacterias con el mecanismo de la colesis pueden llegar a reproducirse la bacteria. Factores de ingreso. Entonces hemos visto los factores de ingreso por los cuales ingresan las bacterias al conducto radicular, pero hay ciertas características de la bacteria que la hacen más violenta a una que a otra. Uno son las enzimas. Mientras una bacteria produce mayor cantidad de enzimas, se vuelve más agresiva.
Por ejemplo, las colaterales o las permeabilidades. Si la bacteria produce mayor cantidad de toxinas, va a haber mayor resistencia, va a ser mucho más fuerte la infección. Si la bacteria se encapsula, el sistema de protección de esa bacteria es muy fuerte y difícil que el medicamento ingrese. Por ejemplo, cuando hablamos de la clostridium tetani, el tétano, ¿por qué cuando nosotros nos cortamos o nos pisamos, nos plantamos con un clavo que está tirado en la vereda, está en el jardín, en el campo durante años, y lo chocamos con eso, el médico dice que con qué se cortó? Con un clavo que estaba tirado, la vacuna antitetania. Y otro dirá, no, pero si eso está tirado tanto tiempo ya que no tiene con sol, con lluvia, con frío, con calor. El Clostridium tetani, como saben, tiene esa cápsula. A nivel superior citoplasmática tiene la posibilidad de generar una cápsula similar a la gelatina de los zumos. Y esta es el grueso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenga ¿y por qué es lo que pasa cuando genera ese tipo de cápsula? Que el medicamento no va a poder llegar bien porque no va a poder romper muy bien esa cápsula. Entonces, por eso es que la bacteria dura años de años tirada sobre todo en estos clavos, en esos fierros retorcidos que están tirados en el campo. Ahí es donde se mantiene pues esta bacteria por mucho tiempo. Entonces, esas bacterias que tienen cápsula son mucho más complicadas todavía de trabajar. Y las cetotoxinas que se encuentran en el tipo parasitario A, de la pared externa de los gram negativos, como habíamos visto, es un factor que produce una malignidad más grande en la bacteria, y por lo tanto lo hace mucho más difícil de poder trabajar. Lo hace mucho más difícil de poder retirar del producto radicular. Entonces, cuando las bacterias tienen mayor cantidad de estos elementos, se producen mayor cantidad de enzimas, si tiene la posibilidad de encapsularse a la bacteria, o si la bacteria produce mayor cantidad de endotoxinas, entonces su poder de acción bacteriano va a ser mucho más fuerte y va a ser más resistente. Es mucho más difícil de estar retirado del conducto radicular. Eso es, inclusive las endotoxinas, a mayor cantidad de endotoxinas, como ven ahí, produce la fiebre, se produce la reabsorción ósea, dolor. ¿Y quiénes producen endotoxinas? Pues por ejemplo los bacterias nucleatos es uno de los que produce mayor cantidad de endotoxinas, mismo que el enterococos fetales. De ahí que este tipo de bacterias ahorita en la actualidad está siendo muy estudiada, ¿no? Son bacterias clásicas que se estudian frente a distintos medicamentos o ligantes para ver si se produce o no la acción. La siguiente. Otros factores de virulencia bacteriana, la proteína M, ¿no? Que es un antígeno de la membrana que también le da como que fortaleza a la bacteria. La adherencia microbiana. Las bacterias tienen una especie de cilios y a través de esas cilios y uniones químicas van a adherirse a las superficies. Y esa adherencia a la mucosa, a la diente, a la retina, origina que también haga litis o retina. Algunas bacterias producen ácido ciánico y este ácido ciánico, como que miran hacia afuera, como que produce un baño de resistencia también, que inhibe que el medicamento pueda actuar. Productos metabólicos terminales también evitan la acción de los antibióticos, las exotoxinas que producen las grandes positivas, la resistencia en la fagocitosis, algunas bacterias por la cápsula que tienen, como decía el Clostridium tetani, pero dentro del conducto radicular hay otras bacterias que también tienen la posibilidad de encapsularse. Ellas impiden, al tener esta capa que como digo, como si fuera la queratina de las uñas, la hace sumamente fuerte, entonces el polimorfo quisiera probar no puede, ¿no? Y la resistencia a los antibióticos, ¿no? Por las endotoxinas, las cápsulas y las mutaciones genéticas en los últimos tiempos, origina que los distintos fármacos a veces no puedan matar a toda esa bacteria. Entonces, la bacteria tiene una serie de factores de virulencia, por lo cual origina que sea más resistente. La siguiente. Y factores beneficiosos no resistentes del hueso, porque por un lado la bacteria tiene factores de virulencia, por los cuales puede atacar con más fuerza. Pero nosotros también tenemos algunos factores que nos benefician y que nos hacen resistentes. El hueso trata de defenderse. El sistema plaquetario es uno de ellos. Recuerden que las plaquetas son un sistema de defensa. Entonces, ante esa noxa, ¿qué pasa? El organismo comienza a generar mayor cantidad de plaquetas para que vaya a la zona. Genera anticuerpos, obviamente.
genera efectos séricos para que esos anticuerpos traten también de defender, van a protegerse, como se dice, los macrófagos, ¿no? Para poder fagocitar también a este tipo de bacterias. Factores salivales, que los cuales orientan básicamente a lo que es el pH para poder controlar un poco digamos, esa acción de la bacteria, ¿no? Los ácidos gástricos y la fiebre, que es un tipo de defensa del organismo, ¿no? Entonces, esos factores nuestros tratan también de defenderse frente a la agresión bacteriana, frente a la virulencia. Nosotros también tenemos algunos elementos que tratan de mantener ese equilibrio. Así es. ¿Qué tipo de infecciones endodérmicas hay? Entonces hemos hablado de los factores que favorecen a la bacteria. Nosotros también tenemos otros factores del organismo, del sujeto, que tratan de hacer defensa. Y Siqueira ha identificado que las infecciones endodérmicas en el conducto radicular pueden ser de tipo primaria, secundaria, persistente y extrarradicular. Primaria, cuando la colonización de microorganismos se ha producido en el tejido pulpar necrótico, depende del tiempo de la infección y difiere según el tipo de lesión perioradicular. Realmente la primaria es cuando recién aparece, ¿no? A primer nivel, por el tipo de lesión en pulpar, realmente. La secundaria causada por microorganismos, ¿no? Ausentes durante la infección primaria. ¿Qué pasa? Que hay una infección primaria, a veces no es tratada la presentaria, o a veces es tratada. El paciente empieza un tratamiento endodóntico y no lo continúa. Y entonces ya aparece otro tipo de microorganismos que van a generar una infección secundaria y entran en una segunda fase. Ingresan dentro del conducto radicular durante el tratamiento y generan mayor resistencia. Por eso es que también hay estudios para las endodontias las podemos terminar de preferencia en una sola sesión. Ahí vamos a evitar que se produzca una infección secundaria, porque ahí aparece otro tipo de bacterias, inclusive pasan a través de los materiales de operación provisoria, ¿no? Ustedes se le colocan un cortisol, a veces el cortisol se agrieta, si el paciente se pierde, por ahí van a pasar microorganismos también de la flora, y encontrar el conducto alterado, obviamente también coloniza y se reproduce. Entonces, cuando hay una fiesta etaria abierta, el tratamiento de conducto por mucho tiempo, se pueden producir estas infecciones secundarias. Persistente, cuando resisten a la terapia endodóntica y producen fracaso en el tratamiento. A veces hemos terminado, aparentemente no había signos, pero el paciente después retoma como una quista. Entonces, hay persistencia. ¿Por qué? Las bacterias tienen gran resistencia, hay que volver a hacer un tratamiento, a veces ya hay que pensar en una solución periodical en esos casos. Y esto radicular, cuando la fuente de las infecciones es generalmente es usualmente la infección intraradicular, ¿no? O sea, a veces es a través del conducto y que se disemina hacia la zona vertical, ¿no? O sea, el periápice de la pieza dental. Entonces, Siqueira lo dividió los tipos de infecciones en esas cuatro: primaria, secundaria, persistente y extraradicular, y unos autores que utilizan esta clasificación como infecciones, ¿no? No son patologías, son tipos de infecciones. La siguiente. ¿Qué microorganismos mayormente encontramos en endodoncia? Anaerobios, cocos gram positivos, los Streptococcus, bacilos gram positivos, cocos gram positivos, la Rhinolea, la Bacillus, Protella, Porphyromonas, que no solamente es propio de la enfermedad periodontal, sino que también nos encontramos dentro del conducto radicular. Por eso es que se habla mucho de ese síndrome endoperiodontal. Nosotros en el conducto podemos encontrar Porphyromonas, Protella, Fusobacterium, que pasan seguramente por esos espacios de las bolsas periodontales, ¿no? A través de los tubos. Espiroquetas también podemos encontrar, ¿no? Y de los anaerobios microaerófilos, también enterococos, dentro de los enterococos fecales. En fin, hay una serie de bacterias que nosotros podríamos encontrar dentro del conducto radicular, y de ahí la importancia de buscar el mejor fármaco cuando hay estos síntomas, cuando hay estos signos en el paciente, para poderle dar una medicación adecuada. La siguiente. Entonces, las pulpas necróticas van a presentar pues esa flora que es polimicrobiana. Algunos autores dicen que hay un promedio de 4 a 7 especies por conducto, de esas que hemos mostrado, y hay más especies inclusive en nuestro caso. De todas esas hay 4 o 7 especies por conducto, generalmente mínimas por conducto radicular, predominantemente anaerobias.
y aproximadamente igual proporción de gram positivos y gram negativos. Entonces, cuando nosotros vemos ahí esta radiografía, no es que está la imagen vacía, o sea, nosotros ya tenemos que pensar que cuando hay este tipo de piezas dentales con esta lesión, acá hay una gran cantidad de bacterias, ¿no? Gram positivas, gram negativas, y nuestra misión va a ser tratar de eliminar todas esas bacterias del conducto radicular, con instrumentación, con liberación, medicación intraconducto y medicación por vía sistémica. La siguiente. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Hay algunos factores selectivos de la flora endodóntica, ¿no? Entonces, dentro de esos factores selectivos están las interrelaciones bacterianas. Decíamos hace un rato que los catabolitos de uno son nutrientes de otro. Los metabolitos tóxicos son estimuladores también entre otras bacterias, ¿no? Influyen en la respiración y nutrición de otras especies. Entonces, estos factores de la flora endodóntica permiten que las interrelaciones bacterianas originan que convivan bien en ese medio del conducto radicular. Por eso es que se juntan 4 a 7 especies, algunos autores dicen que hay hasta 10 a 15 especies por conducto radicular, por sus interrelaciones que producen. A través también de sus factores nutricionales, ¿no? Es el tejido pulpar degenerado, la saliva, el exudado inflamatorio periodical, todo eso le sirve de alimento. Entonces permite también que se nutran a través de esto y se siga manteniendo, ¿no? El potencial de óxido reducción, que habíamos dicho que es baja en la zona del tejido necrótico, y la resistencia a la defensa, ¿no? Porque tienen el lipopolisacario, como comentábamos, por ejemplo las perforamonas gingivales, tiene esa capa amplia de lipopolisacarios, lo cual origina como que le sirva de mayor defensa. Entonces, las bacterias van a tener esa serie de características o de factores selectivos por los cuales tratan de mantenerse dentro del conducto radicular. A través de la unión entre ellas, la nutrición que tienen dentro del conducto radicular, la baja cantidad de oxígeno y la resistencia por características particulares de cada una de las bacterias, ¿no? Ya sea porque sea a veces algunos que tengan la cápsula, como hemos dicho, otros que tengan esta forma de lipopolisacárido mucho más amplia, entonces lo hace mucho más resistente. Porque el lipopolisacárido es una capa grasosa de las bacterias, estas gram negativas, y esta capa grasosa evita a veces que pueda entrar el fármaco. Como ustedes saben, nosotros tenemos el aceite se vuelve resistente a muchos tipos. Por ejemplo, colocamos algo acuoso, un elemento acuoso que no va a pasar a través de esa grasa. Entonces, esa capa, el lipopolisacárido, tiene el lipo que es grasienta, digamos, en la carga negativa, origina que a veces las moléculas del medicamento no pueden ingresar, genera resistencia. Entonces, son algunos de los factores que producen, pues, que son selectivos de esta flora endodómica. Así es. Si nosotros viéramos una foto al microscopio electrónico de barrido, porque aquí también algunos de ustedes a lo mejor ya están viendo temas de tesis, a futuro les puede interesar hacer un trabajo de investigación para ver la limpieza de los tubos intestinales, por ejemplo. La Universidad de San Marcos ha adquirido ahora poco un microscopio electrónico de barrido que nos permite tomar este tipo de fotografías. Esto es una foto de Siqueira, 2004, publicada por su libro, pero nosotros podemos hacer investigaciones, por ejemplo, a nivel de piezas dentales, observando pues, cómo se encuentra a nivel de los túbulos y qué restos dentales los identifican que ingresan.